Bienvenidos a JN19, un canal con espíritu. Hoy martes de la segunda semana de Cuaresma, el profeta Isaías, hablando al mundo no creyente, pero también a nosotros, nos hace un llamado poderoso a examinar nuestra vida y nuestras decisiones, que van en contra de la fraternidad y la justicia, y nos invita a convertirnos y a trabajar por un mundo más justo y solidario. Solo entonces podremos saber qué es ser humano. Puestos de pie, recibimos al Padre Carlos Mejía Tito, quien presidirá esta Santa Eucaristía, y lo recibimos cantando Somos un pueblo que camina. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo, buscando otra ciudad. Somos errantes peregrinos. Ofrecemos esta Eucaristía pidiendo a Dios nuestro Padre por la salud e intenciones de Wilfredo Ibáñez Montero en el día de su cumpleaños 6 de marzo. Sharon Silvet en el día de su cumpleaños. Mireya Córdoba Fernández, esposos María Albina Vilcamango Herrera y Esteban Severo Garay Jáuregui. Dolores Vilcamango Herrera. María Isabel Hernández de Ramos, en el día de su cumpleaños, el 4 de marzo. Noelia Cervantes, Susana Ruiz de Dávila, María Luz Aguirre Sánchez de Extremadoiro, Raúl Aliaga Castillo, Alicia Gobea, Ariadne Rafaela Cáceres Jáuregui, Gael Eduardo Cáceres Jáuregui, esposos Juan Elti Jáuregui Córdoba y Nilda Julia Carruitero Alfaro de Jáuregui, Fran Jáuregui Carruitero, Vanessa Lisset Jáuregui Carruitero, Hilda Vega de Carrillo. Y oramos a Dios nuestro Padre pidiendo por el eterno descanso de José Rodríguez Chumpitaz y Solina Ponce Viude de Huerta, recordándola en el día de su onomástico. Berta González Villaflor, esposos Eloy Hernández de Preti, 30 años de fallecido, y Angélica Sánchez de Hernández, recordándola en el día de su onomástico y 64 años de fallecida. Esposos Felipe Larrea Rebollar y Tomasa de Larrea, recordándola en el día de su onomástico y 34 años de fallecida. Por las almas benditas del purgatorio, intención de Marlene Castillo. Fernando Deza Calderón, 2 años de fallecido. Romualdo Espinosa Vázquez, 2 años y 10 meses de fallecido. José Benedicto Uribe Rato, 3 días de fallecido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, antes de participar de la mesa del Señor, reconozcamos nuestros pecados. Pequé, Dios mío, piedad, Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tus profundas llagas, piedad, Señor, piedad, si grandes son mis culpas,
tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tus heridas crueles, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, vela con amor continuo sobre tu iglesia, y pues sin tu ayuda no puede sostenerse lo que se cimienta en la debilidad humana, protégela siempre con tus auxilios en el peligro y dirígela hacia la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Oíd la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Cesad de obrar mal, aprended a obrar bien. Buscad el derecho, enderezad al oprimido, defended al huérfano, proteged a la viuda. Entonces venid y litigaremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como púrpura, blanquearán como nieve. Aunque sean rojos como escarlata, quedarán como lana. Si sabéis obedecer, lo sabroso de la tierra comeréis. Si rehusáis y os rebeláis, la espada os comerá. Lo ha dicho el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reproches tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Esto haces, y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. El Evangelio de Mateo es una denuncia que el Señor hace sobre una manera de vivir la fe, de entonces y de siempre, solo de apariencia, cumplimiento y legalismo. Señor, purifica nuestra fe en ti a la luz del Evangelio, y nos preparamos cantando Gustad y ved. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él. La palabra del Señor es sincera. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se lo cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que lo vean la gente. Alargan las filacterias, ensanchan las franjas del manto, les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencia por la calle y que la gente los llame maestros. Vosotros, en cambio, no digáis maestro a nadie, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo es vuestro consejero, Cristo. El primero de vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, queridos hermanos, celebramos ya en nuestra iglesia esta segunda semana del tiempo de la Cuaresma. Recordemos que esto es un tiempo que Dios nos permite vivir en toda la iglesia, que es un llamado a la conversión, al arrepentimiento y tener una experiencia personal de amor con Dios. Y en la primera lectura de Isaías se nos refleja justamente eso, cómo Dios Padre quiere perdonarnos. Por eso vemos que en la primera parte de esta primera lectura del profeta Isaías se nos habla de acciones de conversión, ojo, acciones, y después se nos presenta la promesa, ¿no? ¿Y a qué me refiero, no? El Señor dice en primer lugar pues que debemos obrar el bien, que hay que actuar justamente frente al huérfano, la viuda y el oprimido. ¿Y qué nos promete? Dice que nos va a perdonar todo, que quedaremos limpios y puros. Y eso es lo importante, hermanos. Y como el Señor nos ha ido también insistiendo, ¿recuerdan? La semana pasada, ¿no? Cuando nos decía que si nosotros sabemos de que alguien tiene algo con nosotros o que nosotros hemos hecho daño, que antes de presentar nuestra ofrenda vayamos y pidamos perdón. Y obviamente el Señor nos insiste siempre que nuestra conversión tiene que ir de la mano con acciones. No es solamente decir yo he mejorado o yo quiero mejorar, sino que lo reflejemos en nuestros actos de la vida diaria. El Evangelio de San Mateo nos presenta una situación, hermanos, que debemos también nosotros tener muy en cuenta. Pero para ello hay que recordar que para poder entender la palabra del Señor hay que comprender todo el conjunto de lo que el Señor nos dice. ¿Y a qué me refiero? El Santo Evangelio de este día podríamos dividirlo en dos partes, pero para poder comprender la segunda parte hay que entender muy bien lo que el Señor nos comienza a decir, porque si no, hermanos, estaríamos sacando las palabras fuera del contexto de lo que el Señor realmente nos está indicando o dando su enseñanza. Cuidado con esas actitudes que a veces podemos simplemente sacar un verso del Evangelio y estaríamos diciendo algo completamente ajeno y lejos de lo que el Señor quiere decir en todo su discurso o pensamiento o enseñanza que nos da. Pues ya que vamos justamente a lo que el Evangelio nos dice, ¿no? El Evangelio nos narra estas palabras de Jesús que advierte, y recordemos que para el pueblo judío la expresión cátedra de Moisés es justamente aquel que enseña, aquel gran legislador, aquel que da un poco la autoridad en el pueblo. Una mentalidad muy clara. Por eso nosotros, hermanos, ahí hay que tener en cuenta, Jesús advierte de quienes se han sentado a dictar normas, a tener puestos de autoridad, lamentablemente pues no lo hacen bien. Porque una cosa es lo que dicen y otra cosa muy contraria es lo que realmente hacen en su vida diaria.
como Jesús bien nos aclara, pues simplemente buscan reverencia, buscan enaltecerse, buscan incluso una situación de ostentación. Por eso Jesús dice, ¿no? Alargan las mangas de los mantos, alargan filacterias, que son como unas cintas que ellos se ponían, para que el pueblo los reconozca y les digan maestros y les hagan reverencia. Y hermanos, si meditamos bien el Evangelio del Señor, pues eso a veces vemos hoy en día, ¿no? Personas que están supuestamente en puestos de autoridad, pues se olvidan y simplemente creen pues que ya son más fuertes que Dios. Viven muchas veces ostentosamente, hacen lo que ellos quieren y se olvidan de que están allí para guiar a los demás, para servir a los demás, pero no, simplemente ven el poder por el poder. Lo vemos hoy en día lamentablemente, ¿no? En puestos, en cargos que deberían ser de servicio público y los únicos que se sirven son ellos. Personas que sufren hambre, que pasan necesidad, pero instituciones que gastan dineros en comida totalmente terrible. Niños que necesitan ir a la escuela y no hay escuelas y que realmente pues se gasta millonada de dinero simplemente para consultorías, dicen, ¿no? Personas que necesitan atenderse en los hospitales y que lamentablemente no lo pueden hacer, pero el dinero del pueblo y de todos se sigue gastando. Y uno ve, pero cómo viven, cómo comen. Cuidado, Jesús lo está alertando. Y eso mismo pasa, incluso en nuestra vida espiritual, ¿no? ¿Cuántos de nosotros a veces, no? Yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie. Yo soy bien católico, yo voy a misa todos los domingos. Pero le engañas a tu esposa. ¿Pero vale que digas eso? Yo soy una persona que reza mucho, pero eres hipócrita. Vas soltando chisme por todo lado. ¿De qué sirve? No estás cumpliendo lo que Dios te pide. Y de ahí, entendiendo esta parte, lo que nos dice Jesús, entenderemos lo segundo, cuando Jesús, que está enseñando a sus discípulos, a los que están cerca de Él, dicen, cuidado de llamar pues maestro, consejero, padre, como un signo de reverencia a quienes supuestamente tienen poder, que no lo hacen, porque recordemos que el que tiene autoridad, viene la palabra autor, que es el primero, el que debe dar ejemplo. Entonces, si tenemos a alguien que tiene autoridad, que simplemente se impone, que simplemente se aprovecha, pues no es autoridad. Por eso Jesús dice, cuidado, cuidado porque a muchos de ellos les encantan los títulos. Y no como a veces suele pasar, queridos hermanos. Por eso les decía que hay que entender bien todo el contexto de la palabra, porque muchas veces nuestros hermanos separados, que ya han comenzado de nuevo a salir, pues dicen, miren, acá dicen la palabra de Dios, no dejen de llamar padre a nadie porque todos ustedes son hermanos. Y comienzan ellos a cuestionar y a decirnos, mire, entonces, ¿por qué ustedes a la persona que está en la iglesia, en su templo, ustedes le llaman padre? La Biblia lo prohíbe. Y muchos a veces, como no sabemos, dudamos y decimos, no, es verdad, no hay que llamar. Y no estamos entendiendo la dimensión de la paternidad espiritual que ejercemos los sacerdotes, la paternidad espiritual. Incluso dentro de los ambientes católicos se ha calado, ¿no? Incluso a los sacerdotes le dicen, no, hermanito, hermanito. Ojo, no es que necesitemos que nos digan títulos, pero hay que reconocer que el Señor, cuando dio estas sugerencias, era obviamente por lo que se veía. Por eso, hermanos, cuidado en ponernos títulos. Cuidado en a veces creer que si estamos en algún lugar para coordinar, para guiar, no lo hagamos de esa manera. Cuidado. Porque lamentablemente no solamente lo vemos en la esfera social, que ya lo hemos comentado, sino incluso en espacios donde deberíamos, entre comillas, ser testimonio, como las comunidades parroquiales, las hermandades, movimientos dentro de la iglesia. ¿Cuántas veces, discúlpenme queridos hermanos, pero no podemos tapar el sol con un dedo? ¿Cuántas veces las parroquias se han vuelto un club de solamente los buenitos, ¿no? Las que siempre están, las que hacen todo y nunca acogen a nadie, las que señalan y juzgan quién es digno o digna de servir? Cuidado, ¿para eso nos ha llamado el Señor? No, si estamos en la parroquia, en una comunidad, un grupo, un movimiento, es para servir a Dios, para llevar el mensaje de Dios al prójimo y especialmente a aquellos que están apartados, para acercarlos más al Señor.
que a veces viendo estas actitudes se espantan y se van corriendo. Cuidado, que muchas veces pues nos creemos dignos, nos colocamos en un pedestal. ¿De qué sirve? Ídolos de barro, dice la palabra del Señor. Por eso, hermanos, no olvidemos que el camino de la Cuaresma es un camino de humildad y sencillez. Por eso Jesús termina la cita de este Evangelio hablando que el que quiera ser el primero entre todos, el más grande, que sea el que sirva, el que dé ejemplo, el que motive. Esa es la verdadera autoridad, el que da y marca el camino. Pero no pues aquel que quiere enorgullecerse, que quiere que le pongan en un pedestal, que le aplaudan lo bonito y lo malo. No. A veces, hermanos, nosotros, como bien dice Jesús, aquel que se humilla será pues enaltecido y aquel que se enaltece será humillado. Porque nosotros no venimos a que nos aplaudan, sino a servir a Dios, a llevar al Señor en nuestro corazón y ayudar a los demás a que se acerquen a Dios. Cuidado de sentirnos tan importantes e indispensables. Cuidado, cuidado. No, estamos para servir y llevar a Dios. Ese debe ser nuestro camino. Y no olvidemos, Cuaresma es un camino de humildad y sencillez. Ojalá que lo entendamos. Que así sea. Confiando en la bondad y en la misericordia de Dios nuestro Padre, le presentamos nuestras necesidades y súplicas. Por la Iglesia, para que su compromiso con la causa de la justicia sea radical y evangélico. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que aún no conocen a Jesucristo, para que le descubran en el testimonio de los cristianos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que viven sumergidos en el pecado y la desesperación, para que Jesús se les manifieste y vean en sus vidas la salvación de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Damos a Dios nuestro Padre por la salud e intenciones de Wilfredo Ibáñez Montero, Sharon Silvet, Mireya Córdoba Fernández, esposos María Albina Vilcamango Herrera y Esteban Severo Garay Jáuregui, Dolores Vilcamalco Herrera, María Isabel Hernández de Ramos, Noelia Cervantes, Susana Ruiz de Dávila, María Luz Aguirre Sánchez de Extremadoiro, Raúl Aliaga Castillo, Alicia Gobea, Ariadne Rafaela Cáceres Jáuregui, Gael Eduardo Cáceres Jáuregui, esposos Juan Elti Jáuregui Córdoba y Nilda Julia Carruitero Alfaro de Jáuregui, Fran Jáuregui Carruitero, Vanessa Lisset Jáuregui Carruitero, Hilda Vega de Carrillo. Para que Dios nuestro Padre les bendiga y les acompañe en sus necesidades, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Elevemos nuestras plegarias al Dios de la vida, pidiendo por el eterno descanso de José Rodríguez Chumpitaz, Isolina Ponce Viude de Huerta, Berta González Villaflor, esposos Eloy Fernández de Preti y Angélica Sánchez de Hernández, esposos Felipe Larrea Rebollar y Tomasa de Larrea. Por las almas benditas del purgatorio, Fernando Deza Calderón, Romualdo Espinosa Vázquez, José Benedicto Uribe Rato, para que Dios nuestro Padre en su infinita bondad los acoja en la gracia del paraíso, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre bueno, nuestras oraciones y súplicas que tus hijos de manera confiada te hemos dirigido. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sobre tu altar lo más preciado, Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro
pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica, Señor, complacido por estos sacramentos, purifícanos de nuestros vicios terrenales y condúcenos hacia los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos, de modo de que libres de todo afecto desordenado, mientras se ocupan de las realidades temporales, no dejes sobre todo de adherirse a los eternos. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo y de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intersección confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Confiando en la infinita bondad de Dios nuestro Padre, todos juntos le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia,
y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, daos un saludo de paz. El pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Oh Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Acerquémonos todos al altar, que es la mesa fraterna del amor, pues siempre que comemos de este pan, recordamos la Pascua del Señor, pues siempre que comemos de este pan, recordamos la Pascua del Señor. Los hebreos en medio del desierto comieron el maná. Nosotros, peregrinos de la vida, comemos este pan. Los primeros cristianos ofrecieron su cuerpo como trigo. Nosotros, acosados por la muerte, bebemos este vino. Acerquémonos todos al altar, que es la mesa fraterna del amor, pues siempre que comemos de este pan. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor,
no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que la participación en tu mesa santa nos haga crecer en la piedad y nos obtengan tu ayuda constante. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Cuando el Señor va a la muerte, junto al Señor estás tú. Lloran tus ojos de mar.